hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Saludamos también a todos los que nos siguen por las redes. Gracias a nuestro Señor Jesucristo estamos cerca o ya pasamos de los 5.000 seguidores. Lo que quiere decir, hermano, que muchas personas miran por las redes el trabajo que está haciendo la iglesia del Señor Jesucristo en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Estamos predicando el Evangelio glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 27. En el nombre del Señor Jesucristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valiosamente en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad, siéntense, hermanos. Aleluya. Quiero predicar bajo el título: es necesario predicar el Evangelio. El apóstol Pablo comprendió lo vital que es predicar el Evangelio. Él lo entendió. Él comprendió que era un propósito de Dios predicar el Evangelio. Por eso, cuando él tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, aleluya, él enseguida predicaba. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 1, leemos allí en la palabra de Dios el encuentro que el apóstol tuvo con nuestro Salvador Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y fuerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo tuvo este encuentro con el Señor, y esa luz, hermano, que era más fuerte que la luz del sol, lo impactó y quedó ciego.
Y ese encuentro con Dios, aleluya, lo llevó a tener un cambio enorme. Cuando una persona se encuentra con Dios es donde puede cambiar. Muchos reconocen que tienen que cambiar. ¿Cuántos reconocen que hay que hacer cambios? Tengo que cambiar. En la familia, algunos le dicen, tiene que cambiar, pero no cambia. Sigue en la misma situación, en el mismo hueco. ¿Por qué no cambia? Porque no ha tenido un encuentro con Dios. Pero el día que tenga un encuentro con Dios, aleluya, similar al encuentro que tuvo el apóstol Pablo, van a haber cambios en tu vida. Necesitamos tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, qué beneficioso es tener un encuentro con Dios. Que un hombre se encontraba arruinado en la miseria. Un hombre se encontraba enfermo, con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. El hombre se encontraba confundido por todo lo que le había acontecido. Había quedado arruinado. No encontraba salida. Los hijos se habían muerto. Tenía problemas terribles. Pero él entendió que la solución a los problemas y el cambio que él requería estaba en un encuentro con Dios. Por eso está escrito en la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo número 38, que Job anheló esto, Job deseó esto. En el capítulo 38, versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y comenzó Job a oír la voz de Dios, porque Dios se le apareció en un torbellino. Y comenzó Dios a hablar con Job. Y Job oía, Dios le preguntaba, y Dios estaba trabajando en Job con ese encuentro que él tuvo con Dios. Aleluya. Y después de ese encuentro que Job tuvo con el Señor, salió de la miseria, se sanó de la enfermedad, tuvo el doble de la riqueza que había tenido y tuvo las 3 hijas más hermosas de la tierra, y Dios le dio 140 años más de vida para que disfrutara todas las riquezas que Dios le dio. Eso fue el resultado de tener un encuentro con Dios. Es beneficioso buscar a Dios y encontrarse con Él. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios, gloria al Señor. El apóstol Pablo quedó, hermano, ciego. El apóstol Pablo no veía. Pero lo llevaron a la ciudad y durante 3 días el apóstol estuvo ayunando. No comió, no bebió. Y estuvo meditando en ese encuentro que él tuvo con el Señor. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero el Señor Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo entendió que el que persigue a la iglesia está persiguiendo al Señor Jesucristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando usted viene a congregarse y viene a este santuario y estamos congregados, quiero decirle que aquí está el Señor. Aleluya. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando usted sigue a la iglesia, usted está siguiendo a nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, Dios comenzó a tratar con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo comenzó a meditar y a decir, yo estaba persiguiendo a los cristianos, lo que quiere decir que ellos tienen
la doctrina correcta para ser salvo. Aleluya. Y comenzó el Señor a tratar con Ananías. Ananías, hay un hombre que ora, hay un hombre llamado Pablo, búscalo, ora para él. Ananías no quería, porque Ananías conocía que el apóstol Pablo era un hombre fuerte, era un hombre que buscaba a los cristianos para llevarlos y ponerlos presos. Era un hombre terrible el apóstol Pablo, y Ananías no quería, pero el Señor trata con Ananías. Vaya, este es un instrumento que tengo para que lleve mi nombre, para que predique la palabra. Es un instrumento escogido. Vaya, Ananías. Y Ananías fue, gloria al Señor, a la calle que se llama Derecha. Hermano, allí llegó hermano Ananías, gloria al Señor, donde estaba Pablo. Y hermano, y cuando llegó y ora por el apóstol Pablo, se le cae a Pablo una escama como de los ojos y recobra la vida. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando a Pablo se le cae esa escama y recobra la vista, aleluya, le dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Aleluya. Y lava tus pecados invocando su nombre. Y el apóstol Pablo se bautiza en el nombre de Jesucristo, el lleno del Espíritu Santo, y está escrito en la palabra de Dios, y enseguida predicaba el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros, hermanos, aleluya, estamos en la iglesia y es necesario predicar el Evangelio, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, los resultados que hay por predicar el Evangelio es que tengamos paz en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Está escrito, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo número 20. Aleluya, leemos, gloria al Señor, el versículo número 20. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 23. Ahora, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Porque cuando usted, hermano, se determina a predicar el Evangelio, el enemigo no va a querer que usted viva. El enemigo va a querer matarlo, destruirlo, aniquilarlo, porque usted decidió predicar el Evangelio. El enemigo sabe lo que es el Evangelio. En Romanos capítulo 1, gloria al Señor, versículo número 16. Allí, hermano, se define lo que es el Evangelio en parte. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree en el Evangelio, se va a manifestar el poder de Dios. ¿Cuántos creen en el Evangelio? El poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. El Evangelio es un poder de Dios grande. Y cuando alguien cree en el Evangelio, se libera de la influencia del enemigo. Los demonios vienen a los hogares a querer destruir los hogares, la familia. Pero cuando usted cree en el Evangelio y usted se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y tiene el poder de Dios, los demonios tiemblan y usted los echa fuera en el nombre de Jesucristo. Usted dice: todo demonio que quiere perturbar, molestar, dañar o destruir nuestras vidas, los equipos de la iglesia, el trabajo de la iglesia, es atado en el nombre de Jesucristo y echado fuera de Venezuela, y les prohibimos que vuelvan. Los demonios se fueron y no vuelven más. ¿Por qué, hermano?
hermano, porque hay poder en el Evangelio. Aleluya. Y el demonio conoce esto. Por eso no le conviene que alguien predique el Evangelio. Y dijeron, hay que matar al apóstol Pablo, vamos a aniquilarlo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo sufrió, hermano, terribles cosas por predicar el Evangelio. En una ocasión, hermano, lo estaban golpeando y lo querían despedazar. Tuvieron que los soldados agarrarlo y meterlo en la fortaleza, porque lo iban a ir a matar. Porque el apóstol Pablo no predicaba el Evangelio sin pasión. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio con una pasión tan grande que eso impactaba. Aleluya. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que predicar con pasión este Evangelio. Amén. Porque este Evangelio lo trajo nuestro Salvador. Está escrito en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Palabra de nuestro Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos creen en estas buenas noticias? Las buenas noticias es que hay salvación, es que hay solución al problema, es que hay la salida a la situación difícil que se está atravesando. Crea en el Evangelio, crea con todo su corazón en el Evangelio y el poder de Dios se va a manifestar. Amén. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 6, versículo número 10, hay un texto sumamente importante. Gloria al Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecerse en Dios para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, hermano, comenzó a predicar enseguida. Y cuando alguien comienza a predicar enseguida, hermano, ¿qué ocurre? El enemigo comienza a atacarle. Pero ¿qué tenemos que hacer? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros, hermanos, venimos al culto, nos fortalecemos si oramos, si alabamos al Señor. Estamos observando y hay algunos que oran muy poquito, hay algunos que ni oran y por eso están debiluchos espirituales. Pero dígale a su hermano que tiene al lado, ora más. Dígale al hermano que tiene al lado, ora más de una hora. Porque si queremos predicar el Evangelio, el enemigo va a querer matarnos. Dijimos, vamos a predicar, gloria al Señor, el próximo domingo. Cada equipo va a hacer una actividad evangelística. A las 6 vamos a estar en la plaza predicando el Evangelio. El enemigo busca la manera de cómo molestar, cómo perturbar. Porque esta iglesia, hermano, está creciendo tanto, hermano, que gente llega a la iglesia. Esta mañana llegaron, hermano, unas personas en un carro buscando una iglesia. Pero como esta es la iglesia que el Señor Jesucristo ha ubicado estratégicamente bien en este municipio, hermano, las personas llegaron fue aquí. Le dijimos, quédense aquí porque ustedes llegaron aquí, Dios los trajo aquí. No se quisieron quedar, pero Dios de seguro trató con ellos. Esos llegan en cualquier momento a este lugar. Porque el que entra a este local, algo siente poderoso en este local, algo percibe en este ambiente, porque aquí hay ángeles rodeando este lugar. Aquí está el Espíritu Santo obrando en este lugar. Gloria al Señor. Este no es cualquier lugar, este es casa de Dios y puede
hermano, tenemos una lucha y hay que vencer. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Las señales, hermanos, se están mirando. Cada vez, hermano, ocurren cosas que nos hacen entender que el Señor pronto viene a levantar su iglesia. Ya la higuera, que es simbolizada como Israel, se está mirando, hermano, bien. Se está mirando, hermano, armada, preparada para la guerra que tiene que haber según la palabra. Israel está preparado tremendamente. Y cuando uno viene a ver, hermano, y comienza a ver las noticias, ya están, hermano, en proyectos de construir el templo. Todas esas profecías se están cumpliendo. Y cuando construyan ese templo, ahí es donde el anticristo va a estar y él va a decir que él es Dios. Y la gente lo va a rechazar cuando él diga eso. Estamos mirando todo eso. Toda la armadura de Dios hay que tomarla. Hay que tomar, hermano, la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. El arma, hermano, que usted puede hacerle daño al enemigo, pero tiene que leer la Biblia. Cuando la persona intenta leer la Biblia y le da sueño, ¿a cuánto le da sueño cuando van a leer la Biblia? Siente pereza, siente flojera, siente cansancio cuando va a leer la Biblia. Eso es el síntoma de que tiene el espíritu de estupor. Y tiene que pedirle a Dios que le quite ese espíritu. Porque si usted no lee la Biblia, no va a saber usar la espada. Tiene que pedirle a Dios que le quite tu espíritu de pesadez, todo velo se lo quite, para que usted pueda entender la palabra. Amén. Cuando usted siente ganas de bostezar, porque está escuchando la palabra de Dios, cuando usted siente cansancio, cuando va a leer la Biblia, el enemigo no quiere que usted la lea. Pero hay un poder en el nombre de Jesucristo. He quitado todo espíritu de estupor en el nombre de Jesucristo. No a pesar en el nombre de Jesucristo. Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces hay que tomar toda la armadura de Dios para poder, hermano, vencer en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. En el verso número 24 del capítulo 9 de Hechos, hay algo que me llama la atención poderosamente. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Note bien, hermano, que ellos redoblaron la vigilancia. No era solamente, hermano, que le amenazaron y ya, sino era que le vigilaban de día y de noche. O sea que no lo querían dejar ni respirar. Y nosotros pensamos, hermano, que cuando nos determinamos a predicar el Evangelio, no va a haber lucha, no va a haber oposición, el enemigo se va a quedar de brazos cruzados. No, hermano, esto nos muestra que el enemigo busca atacarnos fuertemente cuando comenzamos a predicar la palabra, cuando nos sacudimos y decimos vamos a predicar el Evangelio glorioso de nuestro Salvador. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que redoblar la oración, hay que tener más fe, aleluya, hay que tomar con más fuerza el escudo de la fe y decir, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que está en contra de nosotros se quita o
para perseguirnos. Pero cambió, dio cambios. No le creían que había cambiado. Pero cuando usted, hermano, gloria al Señor, cree en el Evangelio y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, hermano, usted va a cambiar. Porque el Evangelio tiene tanto poder que a la persona rebelde, peleona, la transforma. A la persona estafadora, mentiroso, lo cambia. A la persona que es un mal ciudadano, el Evangelio lo transforma y lo convierte en un buen ciudadano. A la esposa que no se sujeta, a la esposa que no tiene temor de Dios, cuando cree en el Evangelio, Dios la transforma y se convierte en una maravillosa esposa. Dios transforma al esposo, lo convierte en un maravilloso esposo. Y la esposa comienza a ver los cambios, es decir, está cambiando, y el esposo ve los cambios. Tan grandes fueron los cambios en el apóstol Pablo que los discípulos decían: no puede ser. Aleluya. Recuerdo un hermano, aleluya, cuando hermano comenzamos a predicar aquí en Tuaca, el hermano se entregó y la esposa llegó y me dijo: yo no creo que se haya entregado de verdad. Así era de terrible el hombre, que la esposa no creía que se había entregado de verdad. Eso como que pura mentira. Pero fue cambiando y todavía está en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cambió. Aleluya. Gloria al Señor. En el verso número 27 está escrito: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo habló la palabra? Valerosamente. Tenía, hermano, valor, era valiente el apóstol Pablo. Por eso está escrito en la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente. Hermano, nosotros nos relacionamos con muchas personas, pero hay veces que sentimos como cierto miedo de hablar la palabra, como cierto temor de hablar la palabra. Algunas veces nos preguntan: ¿usted es evangélica? Me da como pena. Por eso está escrito: no me avergüenzo del evangelio. Avergüenza del evangelio. Avergüéncese, se le dice ladrón, atracador, asesino. Eso sí, la vergüenza. Pero que le digan: usted evangélico, ¡para gloria de Dios! Si eso es lo mejor que se puede, hermano, ser un cristiano, un evangélico de verdad que cree en el evangelio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Era valiente, se esforzaba. Decía: no creemos que haya cambiado, pero él se esforzaba. Y como Pablo conocía las Escrituras, comenzaba a demostrar, aleluya, que Jesús es el Mesías. Aleluya. Y comenzaba a predicar, esforzándose, y predicaba y predicaba y predicaba más y más valerosamente y con esfuerzo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Verso 28 y 29. Aleluya. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. No era que procuraban castigarle o medio golpearle, el objetivo de ellos era matarlo. Comenzó a predicar, querían matarlo. Pasó el tiempo y seguía predicando y todavía querían matarlo. Este
escrito en la palabra de Dios que unos judíos dijeron: vamos a ayunar hasta que matemos a Pablo. No vamos a comer hasta darle muerte a Pablo. Imagínense. Es que cuando alguien, hermano, comienza a predicar a Cristo, hermano, comienza a predicar el Evangelio, se convierte en un enemigo. Y terrible, hermano. El enemigo lo quiere destruir. Pero usted no se puede descuidar. No te descuides, porque te tienen vigilado las 24 horas. Mira al que tiene al lado, no te descuides. Te tienen vigilado. Las 24 horas te tienen vigilado. Pero tienes que seguir predicando el Evangelio. Tienes que seguir, gloria al Señor, creyendo, gloria al Señor, en el Evangelio. Al apóstol Pablo, hermano, está escrito en la palabra del Señor que predicaba denodadamente. ¿Qué es eso, pastor? Lo hacía, hermano, con intrepidez. Se esforzaba, era atrevido. Y para predicar el Evangelio tenemos que ser atrevidos. Amén. Atrévete a hablarle a cualquier persona. Si tienes la oportunidad de hablarle al gobernador del estado Lara, háblale. Si tienes la oportunidad, hermano, de hablarle, hermano, a cualquier persona, háblale del Evangelio. Dígale: el Evangelio es para la salvación de su alma. Crea en el Evangelio. Y comienza a hablarle del Evangelio y a testificarle, aleluya, lo que usted ha experimentado en el Evangelio. Es escrito que el apóstol Pablo disputaba con los griegos. Quiere decir que el apóstol, hermano, no se quedaba tranquilo, no se quedaba quieto, predicaba el Evangelio. Amén. Y lo hacía mejorando continuamente. Hay que buscar estrategia. Si usted le habló a una persona del Evangelio y vio que no hubo buenos resultados, busque otra estrategia y sígale hablando y sembrando la palabra, porque el Evangelio tiene tanto poder que puede transformar hasta el más rebelde. El apóstol Pablo era terrible y Dios lo transformó. Entonces puede transformar también, gloria al Señor, a cualquier persona hoy en día. En el verso 31 encontramos, hermanos, los resultados, en parte por predicar el Evangelio. Verso 31: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Cuál fue el resultado de predicar el Evangelio? Que tuvieran paz. ¿Cuántos quieren tener paz en su casa? ¿Cuántos quieren tener paz en todo el país de Venezuela? Hay que predicar el Evangelio, porque si los gobernantes creen en el Evangelio, si los hermanos empresarios creen en el Evangelio, si los pobres creen en el Evangelio, si los ricos creen en el Evangelio, si los de clase media creen en el Evangelio, aleluya, va a haber un efecto poderoso. ¿Cuál va a ser el efecto? Que el temor del Señor va a estar en ellos. Y si hay temor de Dios en una persona, la persona se cohíbe de hacer ciertas cosas malas. La temor. Dios lo está viendo. Pero para que llegue ese temor tenemos que predicar el Evangelio. Es necesario predicar el Evangelio para que las personas se llenen de reverencia hacia Dios. Aleluya. Pero si no predicamos, no veremos eso. Necesitamos predicar el Evangelio. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predíquele, hermano, el Evangelio sabiamente a las personas. Está escrito en la palabra de nuestro Dios, allí en el verso 31, que las iglesias se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la iglesia va a crecer. Si nadie le habla al vecino, ¿cómo va a llegar el vecino un día a la iglesia? Si no le hablamos, hermano, a los que están alrededor de este local, ¿cómo van a llegar a la iglesia? Necesita que le prediquemos la palabra, que le invitemos a la presencia de nuestro Dios. Eran edificadas las iglesias
¿Por qué? Porque se predicaba el Evangelio. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Mateo capítulo 5, versículo número 13. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra. Gloria a Dios. Por eso algunos dicen, usted sí está salado. Yo soy la sal de la tierra. Estoy salado. Gloria a Dios. Somos la sal de la tierra. Somos, hermanos, los que le colocamos sazón a las cosas. Amén. Donde llega un evangélico de verdad, llega el gozo de verdad, llega la paz de verdad, llega el poder de verdad. Amén. Donde llega un evangélico que realmente es la sal de la tierra. Aleluya. Esto significa, hermano, que somos útiles. Gloria al Señor. Cuando llega un hermano que cree de verdad en el evangelio y trabaja en una empresa, esa empresa es bendecida. Amén. Gloria a Dios. En el verso número 14, gloria al Señor, está escrito: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. No podemos escondernos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todos los que están en casa. Nosotros, hermanos, estamos destinados, gloria al Señor, a que la gente nos mire, porque nosotros somos la luz del mundo. Por eso tenemos que dar un buen testimonio, tener un buen comportamiento, gloria a Dios, y predicar el Evangelio. Capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo la influencia del maligno y están en tinieblas muchas personas. Esa es la condición de ellos. Pero cuando nosotros llegamos a predicar el Evangelio, aleluya, hay poder de Dios en el Evangelio. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Es triste y es lamentable, pero algunas personas dicen: yo no sabía que fulanito de tal era evangélico, y tenía un pocotón de meses compartiendo con él. Ha pasado, ha sucedido. Es que hay personas, hermanos, que el enemigo los coacciona para que no prediquen el evangelio, pero hay que tener valentía. Amén. Como hacía el apóstol Pablo, con valor y esforzarse. En Mateo capítulo 4, versículo 16, está escrito en la palabra de Dios: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo está la gente en sombra de muerte? ¿Cómo está la gente plagada con muchos problemas? Pero cuando nosotros creemos en el Evangelio, aleluya, llevamos la luz. Y si hay luz, puede haber salvación para esa persona y solución a esos problemas que él está atravesando. Hay testimonio de personas, hermanos, que ya han estado al borde de morir. Una persona llegaron a tocarle la puerta, tocaban la puerta, y él no quería abrir, pero después decidió ir a abrir, y abrió. Cuando abrió, hermanos, se encontró con unos hermanos que venían a predicarle la palabra. Después de oír la palabra, cambió de decisión y dijo: mire, ahí tenía preparado ya el mecate para ahorcarme, pero ustedes llegaron a predicar la palabra.
que ya lo obedece y luego se convierte al Señor. Muchas personas están así, hermano, al borde de la muerte, pensando que no hay salida, que no hay solución. Pero quiero decirle que el Evangelio es la solución. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree en el Evangelio y su familia se va a salvar. Cree en el Evangelio y usted va a recibir sanidad. Cree en el Evangelio y va a ver cómo los problemas se solucionan. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segunda de Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos las cartas. Quiere decir, hermano, que la gente está mirando nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Por eso es indispensable, hermano, dar buen testimonio. Amén. Algunas personas, hermanos, están desanimadas en relación al Evangelio. Están, hermanos, con tantas cosas en la mente que no quieren asistir a una congregación. Pero cuando usted, hermano, se esfuerza y da buen testimonio, usted puede, gloria al Señor, aleluya, traer muchas personas a los pies de Cristo. Pero hay que dar buen testimonio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros como ejemplo de buenas obras? En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Amén. No todo es un juego. Hay momentos que uno se juega, pero hay momentos de seriedad. Y cuando estamos dando la enseñanza, hay que tener seriedad. Y la gente está mirando las obras en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos embajadores y tenemos que representar bien el reino de los cielos y tratar de que la gente se reconcilie con Dios. Mucha gente piensa que está en amistad con Dios y está en enemistad con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Amistad con Dios. Haga amistad con Dios y va a obtener salvación y vida eterna. Tenemos que predicar el Evangelio para que se cumpla la Escritura. Será predicado el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin viene, pero el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. ¿Quiénes son los responsables de predicar el Evangelio? Nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Y cuando hablamos y predicamos y todo el mundo conozca el Evangelio, Cristo viene por su iglesia. Amén. Estamos cerca de la venida de Cristo. Gloria al Señor. Le invito a estar en pie. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando o estamos de brazos cruzados? Estamos, hermano, aleluya, declarando la palabra que Dios quiere que declaremos o no la estamos declarando. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Está escrito en la palabra de nuestro Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
la guardia, porque cada cierto tiempo encontraban al apóstol orando por los guardias que se habían arrepentido y creían